Buenas tardes con todos. Ya vamos a comenzar la ayudantía. Debido a la situación de que ninguno se pudo presentar a la ayudantía, yo voy a comenzar de alguna otra manera. ¿Ok? Entonces, el día de hoy tenía planificado darles a conocer la discriminación de tercer grado, terminar de comprender lo que significaba y la estrategia que se aplicaba cuando una empresa tenía dentro un mercado monopólico. Y vamos a terminar de ver lo de corresponde a discriminación de segundo grado, que esa sería en teoría la última tipo de discriminación estructural que nosotros habíamos definido anteriormente. ¿Ok? Entonces, si nosotros recordamos discriminación de tercer grado, ¿sí? Nosotros decíamos que era una discriminación por segmentos, ¿sí? Nosotros segmentábamos el mercado eh, y lo uníamos bajo ciertos grupos, estimábamos la función de demanda de esos grupos de ahí y a cada uno de ellos les ofrecíamos un precio diferente. Ya sabíamos de que para esto de aquí, ¿verdad? Nosotros teníamos dos formas de hacerlo, a través de una función de mejor reacción del mercado o a través de un modelo como si fuera un Doppler a la Bertrand, ¿sí? Solo es que en vez de ser dos empresas, son dos mercados, pero de una sola empresa. Entonces, tenemos todo eso de ahí, ¿verdad? También considerábamos que si había una demanda inelástica o si existía una demanda inelástica más que otra, se decía que en teoría a esa demanda que es más inelástica le vamos a cobrar más por el producto, ¿sí? Están recibiendo el mismo producto, solo es que como ambos segmentos de mercado tienen valoraciones diferentes en el mercado, yo me puedo valer de eso para cobrarle más, ¿sí? Eh, una de las principales desventajas que posee esta discriminación de tercer grado, y es algo que no comenté en la ayudantía anterior, es que la discriminación de tercer grado, al igual que la de primer grado, necesito información de cada una de las personas. Ahora, yo no necesito la información de la valoración del mercado. En la discriminación de primer grado, si nosotros recordamos, nosotros necesitábamos que la valoración individual de cada consumidor, ¿sí? La valoración expresada en unidades monetarias del producto, pero para cada consumidor. En la discriminación de tercer grado, nosotros vamos a necesitar que la información que corresponde a cómo yo poder agrupar a estas personas en base a un segmento de mercado, ¿sí? Que existan características de identificación para poder decir, allá, ellos pertenecen a uno u a otro segmento del mercado, ¿sí? ¿Cómo yo puedo definir a una persona, ¿sí? Si le gusta demasiado la cerveza o no le gusta, ¿ok? Entonces, ahí es donde se encuentra la desventaja, porque tendría que yo usar alguna clase de estrategia, a lo mejor investigación de mercados, ¿sí? Para poder hallar e identificar este tipo de personas, ¿sí? Para identificar los segmentos de mercado, ¿ok? Entonces, esa es una de las principales desventajas que posee la discriminación de tercer grado. Y el momento de tratar de encontrar esa segmentación, ¿verdad? A lo mejor terminará siendo costoso. Muy bien. Entonces, para tratar de solucionar ese problema, nosotros vamos a hallar la discriminación de segundo grado. Esta discriminación de segundo grado, ¿verdad? Es una solución, por así decirlo, para la de tercer grado. ¿Por qué? Porque el mismo consumidor se va a autosegmentar. ¿A qué nos referimos? Supongamos. mm, ya, perfecto. Normalmente, en los celulares existe esta estrategia de que primero le colocan un precio alto y después baja el precio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, ¿verdad?, información sobre mis clientes, por ejemplo, yo pongo que el Samsung S20 más lo coloca a $800, ¿sí? Lo coloca a $800. Las personas que me lleguen a comprar el Samsung a ese precio es porque la valoración de esas personas es a ese nivel de precio. Yo creo que el producto cuesta o me vale a mí $800, ¿sí? ¿Qué pasa? Después, se acaba ese segmento de mercado que tiene esa valoración, ¿sí? Esas personas que se autosegmentaron. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Bajo el precio. ¿Para qué? Supongamos, bajo el precio entre 700 a 800, ¿sí?
Antes estaba a 800, ahora lo bajo a 700. Entonces, vienen otro número de gente, otra cantidad de personas que compran ese producto. Entonces, ese otro segmento es que tienen esa valoración de que el producto no vale 800, sino es que vale entre 700 a 800. ¿Sí? Y así hacemos con respecto a todo el tramo de la demanda. ¿Sí? Las personas se autosegmentan. ¿Ok? Esa es una estrategia para generar esta resolución de la discriminación de tercer grado, que las personas se autosegmentan. ¿Sí? Otra de las opciones para poder hallar esta discriminación es a través del valor de la información. ¿Sí? Y eso yo lo pongo con el ejemplo de aquí. ¿Sí? Esto, ¿verdad? Corresponde a, eh, ¿cómo es que se llama? Ya. Esto corresponde a esta parte de agendar, ¿sí? Durante 15 días un lugar de hostelería, ¿sí? Durante todo ese tiempo, ¿sí? Yo lo puse, si más no me acuerdo, entre el 15 al 30 de septiembre, 15 días, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? De que el de aquí, ¿verdad? Es un precio establecido sin yo haber accedido con mi cuenta hacia esa página de reservaciones. Y la de acá corresponde al precio que me dan por hacer o por pagar o por, ¿cómo se llama? Entrar a esa misma página, ¿sí? A esta misma página de hoteles.com, ¿sí? Pero con mi usuario y con mi contraseña de Gmail. ¿A qué es lo que a qué es lo que me trato de referir? Las cuentas que nosotros tenemos en redes sociales, las cuentas que nosotros tenemos en correos, Hotmail, Gmail, Facebook, Instagram, demuestran nuestra vida, nuestras preferencias, ¿verdad? Muestran qué nosotros deseamos hacia el mundo, ¿sí? Entonces, Facebook vende la información y ahí es donde se establece el valor de la información para las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor esta empresa de hoteles.com se dio cuenta de que si yo uso, ¿verdad? Mi cuenta de Gmail, ve que a lo mejor normalmente hago viajes de manera recurrente y para tratar de atraer a esa demanda que tiene esa frecuencia dentro de los viajes, entonces ofrece un precio menor, $658 por los 15 días, que como si yo no hubiera accedido con la cuenta Gmail, que es de $731 por los mismos 15 días. Mismos beneficios, diferente precio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre al momento de autosegmentarse. Nuestra información que tenemos en cuentas digitales nos revelan o nos autosegmentan también. ¿Sí? Y esa información vale para aquella persona o para aquella empresa, ¿verdad? Que me está ofreciendo un producto o servicio, ¿sí? Si yo he tenido ciertas preferencias hacia, qué sé yo, eh, que he acostumbrado a comprar durante todos los 10 últimos años, un teléfono iPhone, cada vez que ha salido yo lo he comprado. Entonces puede ocurrir el caso de que cuando yo entre a la tienda Apple o yo entre a la tienda de Microsoft, ¿sí? A tratar de buscar algo para la computadora, me salga a un menor precio que suele acostumbrarse en la tienda de Apple. ¿Por qué? Porque como me ven que yo autosegmento, que yo soy un cliente frecuente, entonces ellos tratan de generar o consolidarme a mí como cliente frecuente de Microsoft, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nosotros nos referimos con el valor de la información y la autosegmentación de mercado, ¿sí? Esto, ¿verdad? Que nosotros vimos en hoteles.com, también se llama personalización de la discriminación de precios, ¿sí? Si ustedes han visto en la parte de Amazon, ¿sí? Que a lo mejor en un día aparece un producto a un precio diferente que el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada estaba buscando algo con respecto a, no me acuerdo, con respecto a una laptop, ¿sí? Eh, y aparecía una laptop Dell de características i3 y cosas por el estilo, pero la vendían a $600. Justamente antes de entrar a la sesión de ayudantía, volví a revisar la misma de él y ahora ya no está a 600, sino es que está a 750. ¿Por qué hubo el incremento?
si el precio, si el costo de ese producto no varió. Entonces, por el simple hecho de entrar, ¿verdad?, a la página, como en este caso es Amazon, a través de mi cuenta, y mi usuario y mi contraseña, ¿sí? Entonces, ellos identifican claramente cuáles son mis preferencias en consumo. Si no haya sido de que yo no haya comprado, pero haya revisado, ya vieron eso como preferencia, porque tomó la atención por parte mía. Entonces, ellos establecen, mientras más frecuente uno acceda a un producto o un servicio en esta clase de plataformas como Amazon, como Alibaba, como eBay, si yo accedo o yo entro a, a ver a un producto con mayor frecuencia, es más probable que aumenten el precio, ¿sí? Porque si ven que yo accedo o yo veo más ese producto es porque yo estoy más interesado en ese producto. Y como tengo mayor interés, mayor valor le doy a ese producto de ahí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que corresponde a personalización de discriminación de precios. ¿Sí? Con respecto a discriminación de segundo grado, ¿sí? Nosotros vamos a establecer un precio, ¿sí? Que ese precio va a ser una tasa variable, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a ofrecer un precio en base a la cantidad que vaya a pedir la persona, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo no voy a cobrar el mismo precio a una persona, ¿verdad?, que solo pide una habitación o quiere reservar una habitación por durante 2 días, que la misma, ¿verdad?, durante 5 o de 15 días, que en el caso de acá. Entonces, nosotros vamos a ver de manera gráfica y vamos a calcular de manera matemática cómo sacar estas tasas variables, ¿sí? Recordemos, el objetivo es obtener el mayor beneficio posible por parte de la empresa, ¿sí? Con esta tasa variable nosotros vamos a tener descuentos por cantidad, ¿sí? A lo mejor ustedes han visto el caso en que ustedes compran un producto a $10, los dos a 15, los tres a 18. Y si ustedes distribuyen para cada uno de ellos, van a darse cuenta de que un producto vale 10, el otro vale 3.50, 7.50 y el otro cuesta 6.50 o $5, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Mientras más yo consuma, menor va a ser el precio en ciertos casos, o mayor va a ser, dependiendo de la situación o de la preferencia del consumidor, ¿verdad?, que yo le voy a cobrar a la persona, al mercado. ¿Ok? Una de las aplicaciones muy básicas, ¿verdad?, y que yo les estaba contando anteriormente, son las subastas, ¿sí? Entonces, al momento que yo fije la tasa, ¿sí?, eso también va a ser reflejado en base a la subasta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en una subasta existe una valoración diferente, ¿sí? Existe una valoración diferente del mercado. ¿Ok? Entonces, tengamos eso en cuenta. Y sin nada más que decir, teniendo todo eso en consideración de discriminación de segundo grado, vamos a los ejercicios, ¿sí? ¿Cómo calculamos esa tasa o esa tarifa? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Muy bien. Entonces, vamos a coger este ejercicio, lo vamos a llevar al otro lado, ¿sí? Vamos a coger este ejercicio y lo vamos a llevar al Word, ¿ok? Entonces, lo llevamos acá. Perfecto. Tenemos el ejercicio aquí. Me dice que se sabe que la empresa de producción de cerveza tiene dos tipos de personas en su mercado. Los bebedores sociales, aquellos que solo toman 2 veces al mes, ¿sí? Aquellos que nomás cuando le invitan, vagos. Eh, y también tenemos aquellos que son los tomadores aficionados, ¿sí? Que toman cada fin de semana. Me imagino que ustedes han de saber cuáles son. Ambos tienen una función de demanda diferente, si ustedes se dan cuenta. Si la empresa tiene un costo marginal constante igual a 6, ¿cuánto debería ser la tarifa que debe cobrar la empresa para sus consumidores? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de abarcar todo el mercado, ¿sí? Tratar de abarcar todo el mercado para, de alguna u otra manera, obtener el mayor beneficio posible y que ninguno se sienta estafado, por así decirlo. Entonces,
nosotros vamos a establecer una tarifa A, ¿sí? La tarifa va a estar dado por un valor fijo, ¿sí? Un valor T fijo, que sale de un valor mínimo T sub 1, T sub 2, ¿sí? Una función de esos dos, más, ¿verdad? Un precio multiplicado por Q, P por Q, ¿ok? Donde el precio tenga que ser mayor que el costo marginal, ¿sí? Una pregunta. Esto de aquí, ¿verdad? Nosotros vamos a colocar este ejercicio, vamos a colocar esta tarifa con el único objetivo de que la tarifa en cierta forma nos trate de abarcar los costos fijos de la empresa y que el costo variable trate de colocar o trate de obtener los beneficios, ¿verdad? En base al costo variable de la empresa. Es por eso que nosotros pedimos que esta sección variable, que depende de Q, el precio tenga que ser mayor que el costo marginal, porque vamos a saber que en este punto de aquí, nuestros beneficios por cada producto o por cada unidad vendida va a ser siempre positivo, ¿sí? Entonces vamos a tener beneficio de la venta variable y un factor fijo, ¿sí? Ahora bien, primero necesitamos hallar ese ese valor fijo, ¿sí? Necesitamos hallar ese T. Este T, ¿verdad? Como función de T sub 1 y T sub 2, ¿verdad? Da igual a que vamos a escoger el mínimo entre ambos, ¿sí? El mínimo entre ambos de aquí, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saco ese T sub 1 y ese T sub 2? ¿Sí? El T sub 1 y el T sub 2 van a ser representados por por el excedente del consumidor que tiene cada segmento del mercado. Vamos a representarlo de esta forma. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo lo que aquí tengo, ¿sí? Corresponde a la gráfica de las ambas funciones de demanda, ¿sí? Q sub 1 es la función que está aquí, ¿sí? Este de aquí es la función de Q sub 1, ¿sí? Esta es la función de Q sub 1. Y este de acá es la que corresponde a la función de Q sub 2, ¿ok? Entonces tenemos Q sub 2 y Q sub 1. Perfecto. Entonces, ¿de dónde sale este T sub 1 y este T sub 2? Si nosotros nos damos cuenta, esta es la función de demanda y esta es la función de costo marginal, ¿sí? Costo marginal constante igual a 6. Eso ya lo sabemos cómo discriminar, ¿ok? Entonces, lo que se hace, ¿ok? Lo que se hace aquí es calcular todo este excedente, como si fuera una función o como si fuera, ¿verdad? El excedente del consumidor cuando estamos en un mercado perfectamente competitivo. Recuerden, dentro de un mercado perfectamente competitivo, ¿cómo hacíamos? Que era la intersección entre la demanda y la oferta, que en este caso es el costo marginal, ¿verdad? Y de ahí para arriba era todo el excedente del consumidor. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Uy, todo esto de aquí es el excedente del consumidor. El excedente del consumidor por encima del costo marginal en el Q sub 1, eso es lo que se llama T sub 1. ¿Ok? El excedente del consumidor en la función de demanda de Q sub 2, esto de aquí es lo que se conoce como T sub 2. ¿Sí? Y el T que nosotros vamos a considerar, o el excedente que nosotros vamos a considerar al momento de estimar al momento de estimar esta tasa o esta tarifa, va a ser el mínimo entre los dos. ¿A qué se refiere con el mínimo? A que vamos a escoger aquel excedente, ¿verdad? Aquel excedente que posea la menor demanda del mercado, el menor segmento del mercado. Porque nosotros sabemos de que si el segmento de mercado es más pequeño, a un nivel fijo, ¿verdad? Va a tener menor excedente el consumidor.
Entonces, si el mercado es más grande, el excedente del consumidor va a ser más grande. Repito, en esta clase de casos, si el T1, si el excedente del consumidor, dado un nivel de costo marginal, ¿sí?, es pequeño, significa que el segmento de mercado de por sí es pequeño. Pero ¿qué pasa si el segmento, ¿verdad? Si el excedente del consumidor, el T sub 2 o el T sub 1, terminan siendo más grande que el otro? Eso significa de que el segmento de mercado que tiene el mayor excedente del consumidor es aquel que tiene un mayor segmento de mercado. ¿Ok? Mayor segmento de mercado, mayor va a ser el excedente del consumidor. ¿Sí? Entonces borramos todo esto. Teniendo eso en cuenta, ¿verdad? Vamos a calcular el excedente del consumidor. ¿Cómo calculamos? Si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene forma de un triángulo. Entonces, para calcularlo, aplicamos la fórmula geométrica de un triángulo. Ahora bien, aquí es lo interesante. ¿Lo coloco con el 24 o cómo? El triángulo, ¿verdad? Parte de toda esta sección de aquí. Por lo tanto, ¿qué necesito? Hallar el lugar donde se intersecta el costo marginal, ¿verdad? Y la función de demanda. Ese punto de ahí, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a definir como un punto cualquiera. Y de ahí calculamos el excedente. Va a ser 24 menos 6, ¿sí? Y el punto que necesitamos hallar, en este caso, x menos 0. ¿Ok? Entonces, base 24 menos 6 por altura x menos 0 multiplicado y dividido para 2. ¿Sí? Y tenemos el excedente. Ok. Entonces vamos a hacer el caso de el Q sub 1, que es la función de demanda de acá. ¿Sí? Es la función de demanda de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos damos cuenta de que el 6, ¿verdad? Precio igual al costo marginal, como le estaba diciendo, asumiendo que estamos en un mercado perfectamente competitivo, entonces colocamos el 6 dentro de la función de demanda. Va a ser Q sub 1, ¿sí? Igual a ¿cuánto? A 24 menos 2, 2 por 6, que es el precio. Entonces termina siendo esto 24 menos 12. 24 menos 12 me da como resultado 12. ¿Ese 12 qué significa? De que la intersección entre el costo marginal y la función de demanda me da como resultado de que aquí, ¿verdad? Es igual a 12. ¿Ok? Entonces, ese 12 es el que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Y ahí vamos a calcular el excedente. Entonces, el T sub 1, ¿verdad? El T sub 1, porque estamos dentro del mercado 1, dentro del segmento de mercado 1, ¿sí? Va a ser eh, va a ser el 12, que es el segmento o el extremo de arriba del precio, menos el costo marginal, ¿sí? Multiplicado por 12, que es la producción, menos 0, ¿sí? 12 menos 0, y todo esto dividido para 2, ¿ok? Entonces, ese sería el T sub 1. 12 menos 6, 6. 6 por 12, ¿verdad? Dividido para 2, ¿ok? Entonces, en este caso va a ser 6 por 6, ¿verdad? Porque 12 dividido para 2 es igual a 6. Me da como resultado que T sub 1, ¿verdad? Es igual a 36. ¿Sí? T sub 1 es igual a 36. Ok. Entonces, luego de eso, ¿verdad? Calculamos el otro T. ¿Sí? El otro T, que es en este caso es T sub 2. Muy bien. Para T sub 2 necesitamos hallar el punto de intersección entre la función de demanda, número 2, con el costo marginal. Entonces, para eso, necesitamos primero hallar eso de ahí. Q sub 2 va a ser igual a la función de demanda, 24 menos el precio, que en este caso el precio es 6, ¿verdad? Así de sencillo, 24 menos 6 me da como 18. Entonces, lo que me trata de decir es que justamente esta intersección de aquí me da como resultado 18. ¿Ok? Entonces me da resultado 18. Perfecto. Entonces calculamos el T sub 2. ¿Sí?
calculamos el T sub 2. Va a ser igual a 24, ¿verdad? 24 menos 6, ya lo habíamos dicho anteriormente, multiplicado por ¿cuánto? Por 18 menos 0. ¿Por qué 18 menos 0? Porque 18 es el punto de intersección, 18 menos 0. Todo esto dividido para 2, ¿verdad? Me da que 24 menos 6 es 18 por 18 dividido para 2, ¿sí? Entonces va a ser 18 por 9. 18 por 9, ay no, ¿verdad? Porque 18 dividido para 2 es igual a 9. Entonces, 9 por 8, 72, llevando 7. 1 por 9, 9, por 7, 16. ¿Sí? Entonces sería 162. Perfecto. Entonces tenemos que el T sub 2 es 162. Ok. Luego de esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que hallar un T. ¿Que este T cuál era? ¿Cuál era? El mínimo, ¿sí? Entre 162 y 36. En este caso, ¿cuál es el mínimo? 36. ¿Y a qué demanda corresponde? ¿O a qué mercado corresponde? ¿Sí? En este caso de aquí, ¿verdad? Corresponde al mercado 1. ¿Sí? Mercado 1. O segmento de mercado 1. ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a calcular los beneficios. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos calcular los beneficios? Porque a través de los beneficios nosotros vamos a hallar la tarifa. ¿Sí? Porque nuestro objetivo, ¿cuál es? Hallar un precio, en este caso es una tarifa fija, una tarifa variable que diga, que trate de maximizar los beneficios posibles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular? Teniendo en consideración el mercado 1, es decir, teniendo en consideración este mercado, nosotros vamos a cobrar un precio por encima del costo marginal, ¿sí? Vamos a cobrar un precio por encima del costo marginal, ¿sí? Para tratar de abarcar el mercado 1 y tratar de abarcar todo el mercado 2, ¿sí? Entonces vamos a marcar, vamos a tratar de colocar o tratar de involucrar al mercado 1 y a todo el mercado 2, ¿sí? Entonces, eso es lo que se va a hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Va a ser a través de... Deme un ratito. Ok. Va a ser los beneficios, ¿sí? Que van a depender de Q, ¿sí? Aquí vamos a depender de Q. Y ustedes se han de preguntar, para qué necesité calcular los beneficios o el excedente del consumidor de eh, de cada mercado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar, ¿sí? Los beneficios de la empresa van a ser por un factor fijo, que ese factor fijo va a ser N por el excedente del consumidor del mercado menor, ¿sí? Que en este caso es el mercado 1, excedente del consumidor del mercado 1, más, ¿ok? Más el precio por la cantidad, ¿sí? Menos el costo marginal por la cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dio que tiene un costo marginal constante igual a 6, ¿sí? Como tiene un costo constante igual a 6, entonces no hay ningún problema. Antiderivamos el costo marginal y nos da que es costo marginal por Q, ¿sí? Este N, ¿a qué se refiere? Al número de segmentos de mercado que yo tengo, ¿sí? ¿Cuántos segmentos de mercado tengo aquí? 2, por lo tanto va a ser 2, ¿ok? Va a ser 2 por el excedente del consumidor 1, ¿sí? Excedente del consumidor 1, más el precio por la cantidad, ¿sí? Los ingresos totales que yo reciba por vender productos, menos el costo por producirlos, ¿sí? Ya de por sí tengo una ventaja con este de aquí. Muy bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros calculamos los beneficios. Y ahora bien, ¿qué era lo que había dicho? ¿Qué era lo que lo había comentado en antes? El excedente del consumidor, y aquí entra algo súper importante,
¿A cómo va a ser igual? Yo lo voy a colocar a 12 menos P, ¿sí? Multiplicado por 24 menos 2P. Todo esto dividido para 2, ¿sí? ¿Por qué lo coloco así? Porque nosotros queremos hallar el precio, ¿sí? Nosotros queremos hallar el precio que está por encima del costo marginal y por debajo del extremo del mercado, ¿sí? Queremos hallar un precio por debajo de 12 y por encima de 6 para tratar de abarcar el segmento. ¿Por qué por encima de 6? Porque una de las restricciones es que el precio tenga que ser mayor que el costo marginal. Entonces, tenemos que hallar, ¿verdad? Vamos a definir un precio aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el precio, no sabemos cuál es, pero tenemos el precio. Entonces, volvemos a calcular el excedente del consumidor. Va a ser 12 menos el precio, 12 menos P, por eso el 12 menos P que está aquí, ¿sí? Y luego de eso, ¿verdad? Vamos a tener el resultado del precio en la función de demanda, ¿sí? Que nosotros, ¿cuánto es la función de demanda? 24 menos 2P, ¿sí? Esto es 24, ¿verdad? Menos 2P, que obviamente nosotros no sabemos cuál es ese P, por eso es que lo colocamos en forma de función. Teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Lo dividimos para 2, como es excedente del consumidor, y tenemos el excedente, ¿sí? Tenemos el excedente. Perfecto. Entonces, eso es lo que corresponde al excedente del consumidor. Ojo, 12 menos el precio, ¿sí? Que yo voy a cobrar, multiplicado por la función de demanda. Muy bien. Para eso es que yo usé el cálculo del menor excedente del consumidor. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera considerado el mayor excedente del consumidor? Entonces, mi enfoque mínimo iba a ser el otro segmento de mercado, el de que tiene mayor excedente del consumidor. ¿Y eso en qué me va a afectar? En que al momento de que yo calcule los beneficios, ¿verdad? Al momento de que yo calcule la tarifa o yo calcule el precio, no esté considerando al otro segmento de mercado. Y es más probable de que el otro segmento que tiene un excedente del consumidor menor, ¿sí? Termine percibiendo al producto que yo le estoy ofreciendo como muy caro, ¿sí? Como si fuera para un solo segmento de mercado, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos el precio, ¿sí? Más el precio, ¿verdad? Precio por cantidad, pero ojo, recordemos que tenemos dos mercados, al igual como si estuviéramos dentro de un mercado oligopólico, ¿sí? Debemos de considerar Q sub 1 más Q sub 2, o como si fuera un monopolio multiplanta, ¿sí? Como tenemos dos mercados, yo tengo que considerar en la producción Q, ¿verdad? La producción de los dos mercados, ¿sí? Menos el costo marginal, que aquí me dice que es un costo marginal constante igual a 6, ¿sí? Constante igual a 6, menos 6 por Q. En este caso es Q sub 1 más Q sub 2, ¿ok? Que es lo mismo. Entonces, seguimos, de aquí ya tenemos la parte analítica, ya la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Resolverlo. Y aquí debemos recordar, obviamente, de que cada una de las funciones deben estar expresados, ¿verdad? En la misma variable, ¿sí? En la misma variable. ¿A qué es lo que me refiero? De que si aquí yo tengo el precio, ¿sí? Y acá yo tengo la cantidad, yo me tengo que quedar con una sola, pues, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es convertir las cantidades, ¿verdad? Y uso las funciones de demanda para convertir las cantidades en una función que solo dependa del precio. Entonces va a ser el excedente del consumidor, ¿sí? Aquí agrupamos el Q sub 1 y el Q sub 2, ¿sí? Porque Q sub 1 más Q sub 2 se repiten aquí y acá, ¿verdad? Y por primer caso de factorización termina quedando precio menos 6, ¿sí? Precio menos costo marginal. Entonces, antes de eso, antes de continuar,
me gustaría realizar la suma respectiva de Q sub 1 más Q sub 2, pero considerando a Q sub 1 y Q sub 2 como las demandas del mercado, ¿sí? Entonces va a ser 24 menos 2P, ¿sí? 24 menos 2P, más, ¿verdad? La segunda demanda del mercado, 24 menos P, ¿sí? Entonces, Q sub 1 más Q sub 2, ¿cuánto me da? 24 más 24, 48, menos y menos, menos, ¿verdad? 2 y 1, 3. Entonces, Q sub 1 y Q sub 2 da como resultado, ¿verdad? Q sub 2 da como resultado 48 menos 3P. ¿Dónde tengo ese Q sub 1 y Q sub 2? Aquí. Por lo tanto, lo reemplazo. 48 menos 3P. Perfecto, entonces, ¿qué hago ahora? Pues ya tengo todas las unidades, ya tengo toda la función expresada en una sola variable. ¿Qué hago? Derivo, ¿verdad? Los beneficios. Ah, no, pero antes de eso, ¿verdad? Vamos a multiplicar esta parte de aquí y esta parte de acá para dejarlo en una operación polinomial, ¿sí? El 2 con el 2 que está abajo se van, ¿sí? Queda 12 menos P por 24 menos 2P. Entonces queda 12 por 24, ¿ok? Menos 12 por menos 2P, menos 24P, ¿sí? Menos P por 24, menos 24P nuevamente, ¿sí? Menos por menos más 2P elevado al cuadrado, ¿ya? Esta es la resolución de todo el segmento de aquí. Más, y acá tenemos 48 por P, 48P, ¿sí? Tenemos 48P, ¿sí? 48 por 6 sería menos 48 por 6, ¿ok? Menos 3P por P sería menos 3P al cuadrado, ¿ok? Menos 3P por 6 más, ¿verdad? 18P, ¿ok? Entonces, tenemos todo este proceso de aquí. Perfecto. Entonces, los beneficios van a ser iguales a 24 y 24 negativo menos 48P más los 48P que están acá se hacen 0, ¿sí? Entonces tenemos 12 por 24, ¿sí? De aquí. Esto de aquí termina siendo 0, más 2P elevado al cuadrado, ¿ok? Menos 48 por 6, menos 3P elevado al cuadrado, más 18P, ¿ok? Entonces, tenemos número, y aquí podemos simplificar, más 2 menos 3. ¿Cuánto queda? Queda menos 1, ¿sí? Entonces aquí queda menos P cuadrado, ¿ok? Tenemos 12 por 24 menos 48 por 6. No es necesario en este caso resolver este 12 por 24, este 48 por 6, ¿verdad? Tenemos menos P cuadrado más 18, ¿ok? Luego, ¿qué hacemos? Para maximizar beneficios, ¿qué hacíamos? Derivamos la función de beneficios con respecto a ¿qué? Al precio. Y lo igualábamos a 0, ¿ok? Entonces, la derivada de esto con respecto a P me queda menos 2 precio, ¿verdad? Menos 2P aquí, más 18, igualado a 0. ¿Sí? Entonces, luego de eso, ¿verdad? Despejamos el precio. ¿Y cuánto me queda? De que el precio es igual a 9. Entonces tenemos que el precio que yo voy a cobrar por cada producto es igual a 9. Y como ustedes se están dando cuenta, voy a tener un beneficio por cada unidad vendida de $3 o de 3 unidades monetarias, que es la diferencia entre el precio, 9, y el costo marginal, 6. ¿Sí? Ese es el beneficio por cada producción, por cada unidad producida. Ahora bien, ¿cuál es la tarifa? ¿Sí? ¿Cuál es la tarifa? En este caso, ¿verdad? ¿Qué íbamos a decir? Que la tarifa, ¿verdad? Iba a ser el cálculo del excedente del consumidor, ¿sí?
el excedente del consumidor me iba a dar la tarifa. Pero de esta fórmula de aquí, solo es que ya tengo el precio. Entonces va a ser 12 menos 9, ¿sí? Estoy tomando en consideración esta función de aquí, ¿ok? 12 menos 9 por 24 menos 2 por 9, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Multiplicado por 24 menos 2 por 9, que en este caso termina siendo ¿cuánto? 18. 2 por 9, 18. Dividido para 2. Y aquí, ¿cuánto nos queda? Sería 12 menos 9, queda 3, ¿verdad? Y en el otro lado, 24 menos 18, termina quedando 6, 3 por 6, y lo divido para 2, ¿verdad? Me da como resultado de que 3 por 6, 18, 18 dividido para 2, a 9. Entonces, la tasa fija va a ser de 9. Ok, entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué hacemos? Nuestra tasa variable o nuestra tasa fija, ¿verdad? A, de la que nosotros habíamos definido en un comienzo, iba a ser ¿qué? 9, que es el T, es la tasa fija, más el precio 9 por Q, ¿sí? Entonces, este es el precio que yo voy a pagar, yo voy a cobrar por cada una de las cosas, ¿sí? Entonces, esto es lo que corresponde. Ya tendríamos la solución con esto de aquí. Esta sería la tasa o la tarifa. Por ejemplo, si nosotros queremos llevar esto de discriminación de precios a la parte de subastas, ¿sí? La tasa fija que ustedes ven, 9, se convierte en el precio de reserva. Recordemos, precio de reserva, ¿qué era? El precio de reserva correspondía al precio mínimo o el precio de valoración para poder comenzar con la subasta, ¿sí? Normalmente las subastas tienen un precio con el que comienzan. ¿Cuál va a ser ese precio? El que tenemos aquí. Y luego va a evolucionar, ¿verdad? El precio correspondiente a la valoración que tenga las personas con respecto a ese producto, ¿verdad? Es por eso de que nosotros consideramos las subastas en esta parte de aquí de discriminación de segundo grado. Ok, entonces, ¿qué pasa si una persona, un tomador social, ¿sí? Quiere consumir el producto? Entonces tiene que tomar 9 más el precio del producto, ¿sí? Entonces no va a haber ningún problema para él. ¿Por qué? Porque como consume poco, ¿sí? Tiene una poca valoración del mercado. Y al momento en que yo calculo esto de aquí, ¿verdad? Para la demanda que es más pequeña, ¿sí? Para el que tiene menor excedente del consumidor, estaría aplicando una estrategia de discriminación de precios del primer grado. Es decir, estoy extrayendo todo el excedente del consumidor. Para la otra demanda, para la más grande, no aplico eso, sino es que yo le cobro, ¿verdad? En base a la cantidad que esa persona consume, ¿sí? Entonces, eso es lo que correspondía a discriminación de precios de segundo grado. Con todo esto, ¿verdad? Ya ahí tendríamos definido cómo resolver esta clase de ejercicios. Si nos piden comparar con una estrategia de precios de un único precio, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es sumar las demandas y aplicamos la estrategia como si fuera un monopolio. Y ya está. Cobramos un solo precio. Se acabó. Entonces, les recomiendo, chicos, practiquen demasiado esta clase de ejercicios, ¿sí? Me gustaría de que ya teniendo toda esta información, traten de resolver o resuelvan el ejercicio que corresponde a este de aquí. Voy a darles un poco de tiempo para que lo puedan copiar o que lo puedan tomar captura, ¿sí? Dentro de un bar existen chicos que toman demasiado con una función de demanda que está aquí, y las chicas que deciden bailar más que tomar, que es la otra función de demanda. Si se conoce que las cervezas cuestan $2 independientemente de cuántas compra el proveedor, ¿cuánto debo de cobrar como valor mínimo para que el bar tenga éxito? O con otras palabras, que la demanda no se vaya a otro bar, ¿sí? Les recomiendo que resuelvan este ejercicio, ¿sí? ¿Por qué me pongo tanto enfoque en esta discriminación de precios? Porque es muy probable, no por así decirlo que casi siempre, aparezcan ejercicios en exámenes sobre este tipo de discriminación de precios, ¿sí? Como es el que es un poco más complejo y el que necesita mayor análisis, es el que más aparece.
¿sí? Entonces, tengan cuenta en eso de ahí. Ya con todo esto, ¿verdad? Ya daríamos por terminado esta parte de discriminación de precios. El día miércoles ya solo daría unas ciertas pautas sobre otro tipo de discriminación de precios, ¿verdad? Nosotros sabemos que existen dos tipos de discriminación, por estructura, que es este de aquí por función de demanda, y la otra por estrategias de marketing, ¿sí? Eh, Vamos a ver que son sumamente parecidas, ¿sí? Son las que por estrategia de marketing como que no aplica tanta ciencia dentro del cálculo o dentro del análisis, ¿ok? Entonces, con todo esto, ya daría por terminada la sesión de hoy, ¿sí? Les recomiendo, estudien bastante, repasen toda esta clase de ejercicios, ¿sí? Porque van a ser sumamente útiles al momento de realizar el examen, ¿ok?